Bueno, pues vamos a empezar ya con esta última tutoría colectiva que va a ser sobre la presentación. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, ¿qué es una presentación y cuáles son los mínimos para una buena presentación? Vale, si os fijáis en la definición de presentación, como hemos ido analizando todas las demás veces, dice acción y efecto de presentar o presentarse, aspecto exterior de algo, o en una representación teatral hacer una representación con propiedad y con la mayor perfección. Y esta es la que nos interesa, porque aunque pueda parecer un chiste, lo que hacemos cuando presentamos un proyecto es una especie de teatrillo delante de un público, ni más ni menos. Entonces, si resumiendo, la presentación de un proyecto tiene que ser breve y tiene que estar interpretada, es decir, sois vosotros los que tenéis que convencer al tribunal de que vuestro proyecto merece la pena, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que vais a tener que explicar son de dónde ha venido la idea de proyecto, cuáles son los puntos clave, cuáles son las conclusiones del proyecto, por qué ese proyecto merece la pena. Así que presentar un proyecto es lo mismo que dar una noticia en un periódico, más o menos. Y esto lo destaco porque es una cosa importante de cara a entender un poco cómo hay que hacer la presentación. Entonces, ¿qué contenidos tiene que tener una presentación? Lo primero, no deis por sentado que el tribunal os conoce, presentaros, decid quiénes sois y por qué estáis ahí. Lo segundo, centrar el tema. El público no tiene por qué, tened en cuenta que vamos a escuchar muchas presentaciones el mismo día, todas seguidas, y no tenemos por qué acordarnos, aunque hayamos leído vuestros proyectos, de lo que habéis hecho cada uno. Hay que justificar el proyecto y de dónde viene ese proyecto, es decir, por qué habéis hecho ese proyecto y no otro. Vale, que algunos os hemos asignado el tema, pero en definitiva se trata de explicar por qué habéis elegido este trabajo, por qué lo habéis desarrollado. Luego explicar evidentemente los puntos clave, ¿vale? Y aquí es donde entra el factor del discurso, es decir, cuando nosotros estamos presentando el proyecto, nosotros nos tenemos que escribir un guión, ese guión del teatrillo que hablábamos. Entonces somos nosotros los que tenemos que decidir cuáles son los puntos clave y en qué orden los vamos a presentar para que el discurso que presentamos tenga coherencia y se relacione. Y luego despedirse y agradecer la atención recibida, siempre es importante. Vale, entonces aquí tenemos otra vez a Kobe, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos tutoriales. Y dice, efectivamente, no ve cómo hacerlo porque ¿dónde está toda esta información que necesitamos, no? Bueno, los elementos para una presentación serán el contenido discursivo, que es, digamos, la parte oral y las frases escritas que vais a poner en vuestra presentación, es el hilo narrativo de de todo lo que es la presentación del proyecto. El contenido audiovisual, importantísimo si queréis centrar la atención del público, que serán imágenes, vídeos, esquemas, infografías, cualquier cosa, pero que en general ya las habremos generado en la memoria del proyecto, solo se trata de trasladarlas a otro soporte. Y un contenido argumentativo, porque en definitiva lo que estáis haciendo ante el tribunal es defender la viabilidad de ese proyecto y demostrar las habilidades que habéis adquirido a lo largo del ciclo. Entonces, el contenido argumentativo tiene que estar presente. No se trata de salir y decir, pues yo he hecho esto, sino de yo he hecho esto porque considero que esto va así, así y así. Siempre hay que justificarlo todo. Es en definitiva lo que os va a dar la puntuación en una presentación. Vale, vamos a ver entonces cómo arrancar con una presentación. Tenemos que presentar un proyecto, tenemos que hacernos una presentación en la que acotaremos el tema, justificaremos el tema y diremos, evidentemente, pues quiénes somos y a qué hemos venido. Los puntos clave de la presentación, que estarán centrados en tres contenidos, el discursivo, el audiovisual y el argumentativo, y se relacionarán los tres entre sí en todo momento. Y una conclusión, ¿vale? Que es lo que nos permitirá cerrar la presentación. ¿Vale? Vamos a ver ahora entonces, nos vamos al siguiente punto, que es definir los asuntos clave. Vale, definir los asuntos clave, que en definitiva se trata de responder a la pregunta de qué va nuestro proyecto. Esto no va a salir del aire, evidentemente. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Vale, un asunto clave sería la idea o el concepto mínimo que se tiene que entender para comprender cualquier tema. ¿Vale? En nuestro caso tendremos un tema ya acotado que es la memoria de proyecto. Dependiendo de la complejidad del tema, podremos tratar un punto clave concreto de forma más o menos extensa, ¿vale? Pero en ningún caso generaremos un punto clave que sea más largo que una frase, porque pensad que se trata de resumir en 15 minutos lo que habéis hecho durante un mes y medio de trabajo. Entonces, un asunto clave es más o menos como un tweet, para que nos entendemos. Si pensáis así, vais bien. Un tweet tiene que entre 160 y 240 caracteres, estamos hablando de una frase larga,
más o menos. Si necesitáramos más información, quiere decir que ya no basta con un punto clave. A lo mejor tenemos que buscar 2 puntos clave que cubran esa información. Vale, entonces resumiendo, un asunto clave define o explica una parte esencial, se retroalimenta del resto de asuntos, es decir, estará relacionado con el resto de puntos clave, responde a un interrogante concreto y tiene que ser breve y conciso, fácil de recordar, como un tweet. Vale, vamos a ver cómo recuperamos nuestros puntos clave, porque nosotros ya hemos desarrollado un proyecto y puede parecer que todo esto que estoy diciendo no lo tenemos hecho, pero en realidad ya lo tenemos hecho. ¿De dónde recuperaremos los puntos clave? Pues revisaremos los objetivos secundarios que nos propusimos, veremos qué acciones planteamos para conseguir aquellos objetivos secundarios, veremos qué tareas planteábamos para realizar cada acción. Nos tenemos que ir planteando, conforme avancemos en la redacción del proyecto, de la presentación del proyecto, sobre todo en el guión, cuáles son las preguntas clave que nos queremos hacer. Tenéis que pensar como si fuerais alguien externo a vuestro proyecto que plantea preguntas para ir entendiendo lo que es el hilo del proyecto, ¿vale? Entonces estas preguntas son fundamentales. Y luego revisaremos evidentemente toda la documentación que hayamos generado. Si habéis trabajado bien a lo largo del proyecto, se supone que tenéis que tener croquis, planos, memorias, fichas técnicas, imágenes. Tiene que haber mucha documentación de toda esa memoria. Vale, vamos a ver entonces cómo hace esto Cobie, por ejemplo. Vale, si recordáis, refrescamos un poco la memoria. Esta era la estructura de las secciones. Cuando hablábamos de las secciones de proyecto, de cómo organizar ese anteproyecto con aquel esquema numérico, en el caso de Cobie definíamos que había 4 secciones clave, ¿vale? Luego les poníamos un nombre. Pero si recordáis, quiero irme a la diapositiva anterior, a aquella en la que poníamos el nombre a las secciones, que es esta, en la que ya habíamos agrupado los objetivos secundarios en base a unas acciones, y de aquí vamos a sacar luego las tareas. Pues esas acciones las habíamos hecho ya, las habíamos agrupado ya dentro de las secciones. Entonces aquí tenemos todas las acciones que habíamos hecho para Cobie. De aquí es de donde más probablemente podremos sacar el guión de la presentación, o por lo menos los asuntos clave de nuestro proyecto. Porque en definitiva es donde hemos centrado la actividad a lo largo de este mes y medio. Entonces en cada sección del proyecto se ha tenido que generar bastante información. Vamos a ver dónde está esa información. Veremos la primera sección. Decíamos aquí la acción 1.1, elaborar el esquema del ciclo de producto. Recordad que estábamos hablando de la sostenibilidad de las camisetas y del consumo de agua para hacerlas, para fabricarlas. Y la acción 1.2, hacer un listado de las industrias relacionadas y un esquema del proceso de producción de cada una. Esto era lo que habíamos definido como sección 1, que seguramente sería, no me acuerdo ahora mismo del título, pero seguramente le pusimos un título parecido, algo así como el proceso productivo de las camisetas, ¿no? Bien, entonces de aquí, si os fijáis, podemos extraer ya 2 cosas. Una serie de material audiovisual, porque si recordáis a la acción 1.1 dijimos que había que ponerle una tarea, que era la elaboración de la infografía del proceso de producto, de cómo se hacen las camisetas. Y a la acción 1.2 había que ponerle, habíamos quedado que íbamos a hacer mínimo unos gráficos o algo del sector industrial, o por lo menos tendríamos una lista que podremos organizar en forma de tabla y ya nos saldrá otro material audiovisual que podemos utilizar directamente en la presentación. O sea, todo esto es el material audiovisual que podemos extraer de esta primera sección. Y luego, ahora estoy especulando, pero vosotros tendréis vuestro texto desarrollado. Cobie en su proyecto, en esta sección, habrá escrito bastante texto. Seguramente se centrará en los agentes de la industria y en su contexto, a través del hilo conductor, que es explicar el proceso de producción y todas las industrias que están relacionadas. De aquí seguramente sacaremos el material discursivo de esta sección. Y esto nos tiene que aportar casi seguro un asunto clave. Si hacemos lo mismo con todas las demás secciones, al final obtendremos todo este material audiovisual y todo este material discursivo. Como podéis ver aquí, por ejemplo, que tenemos la infografía del mapa mundi, donde centrábamos todas las industrias, y seguramente esto nos va a llevar a un material discursivo relacionado con la distribución de la industria, ¿no? Dónde se produce y dónde bueno, está en esta parte donde se produce. Seguramente nos va a llevar a los centros de producción del tercer mundo, por ejemplo. En la sección 3, que hablábamos del sector económico, de cómo era la compra-venta, pues seguro que tendremos gráficos, tendremos fotografías de las 5 camisetas que habíamos elegido para poder hacer la huella hídrica, y seguramente aquí vamos a hablar efectivamente de cómo es el sector de la compra-venta, lo que ya nos está fijando otro punto clave. Y en el último, lo que hacíamos era la huella hídrica, calcular el consumo de agua mundial para estos 5 tipos de camisetas y
ese texto seguro que se va a centrar en la sostenibilidad ecológica, porque estamos hablando de un consumo de agua, en definitiva, que seguro que va a ser altísimo. Y entonces en este punto nos podemos preguntar dónde está el material argumentativo del que he hablado. El material argumentativo está en todas partes y en todo momento, porque sois vosotros desde el principio hasta el final quienes tenéis que defender que lo que estáis haciendo vale para tener la nota que vais a sacar. Entonces, el material argumentativo no se puede extraer directamente, es cómo lo presentáis, cómo decís las cosas, cómo ponéis el texto o en qué orden presentáis las cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces ahora, una vez hemos analizado un poquito esto, vamos a ver cómo sacamos esos puntos clave de cada sección. ¿Vale? Ahora le vamos a dar la vuelta al esquema. En la sección 1 hemos sacado este material audiovisual y este texto. ¿Vale? Y esto nos tiene que dar un asunto clave, que en este caso hemos decidido llamarle definición de la industria de las camisetas, un proceso de producto de gran complejidad, y ya podemos hacer una estimación de cuántas diapositivas vamos a necesitar. Si tengo 2 materiales audiovisuales representativos, más tendré que introducir el tema con algún tipo de texto breve, como es el tweet que hemos hablado antes, y demás, pues estaríamos hablando entre 2, 3, 4 diapositivas. Hacemos lo mismo con todas las secciones y entonces veremos que dependiendo de la cantidad de material audiovisual que hayamos podido generar en cada sección, principalmente nos van a salir más o menos diapositivas en esa sección. Pero lo importante en este punto también es definir los asuntos clave. En este caso, por ejemplo, que nos tocaba hablar del alcance mundial de la industria, pues el asunto clave podría ser alcance de la industria, una radiografía global. Si os fijáis, estas frases que hemos puesto aquí son muy breves, son muy fáciles de entender, no llevan a equívoco y también están escritas de una manera que ya apetece escuchar más, que llama la atención del público. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Vamos a ver la sección 3 también. Lo mismo, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, el asunto clave sería, porque estamos hablando de las compraventas, ¿no? Los hábitos de consumo en el mercado de las camisetas, pues ya fijaros que la argumentación ya está presente, porque ya estamos diciendo un ejemplo de consumismo. O sea, yo no vengo y digo, Covey no viene y nos dice, estoy presentando los datos de consumo de las camisetas a nivel en los principales países de Occidente, y lo dice así, sin más, sino que se moja y ya da su opinión. Dice, un ejemplo de consumismo, los 5 ganadores del concurso de camisetas. Ya es un título que primero nos está dejando clara la postura de Covey, y segundo, nos está incitando a querer escuchar más. ¿Vale? Lo mismo, aquí pues podemos determinar que más o menos serán también 3-4 diapositivas. Sección 4, que estaríamos un poco en la parte más técnica del trabajo de Covey, que es elaborar un método de cálculo, ¿vale? Y aquí nos podemos poner un poquito más técnicos, por ejemplo, porque dice la huella hídrica de un hábito de consumo inocente, la realidad detrás de tus camisetas. Una vez más, está planteando la argumentación a través del propio título del asunto. La huella hídrica es un concepto de gran complejidad en el mundo de la ecología y de la sostenibilidad, que además, digamos que esto se llama un elevador de estatus. Lo que está haciendo Covey a través de meter aquí huella hídrica es decirnos, está mandando el mensaje de que controla el tema, de que sabe de lo que habla y de que es un experto en esta materia ya, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el contenido, el material argumentativo ya está presente en todas las fases. Vamos a considerar ahora algunos factores en relación a elaborar el discurso, ¿vale? Un discurso tiene que tener un tono. El tono puede ser el que queráis. Puede ser un tono más informal, un tono más formal, un tono más técnico, menos técnico, pero tiene que ser un tono pensado para llamar la atención de vuestro público. La estructura. El mensaje debe ser muy breve y de gran impacto. Cuando digo estructura me estoy refiriendo a que la estructura del mensaje tiene que ser un tweet, lo que hemos dicho. Hablo de eso, de en cuántas palabras o en cuántas líneas va a ir cada mensaje. La forma. Hay que elegir un tono de comunicación. Yo puedo preguntar, puedo exclamar, puedo indignarme, puedo cuestionar, puedo plantear que igual lo que hago es derribar mitos, por ejemplo, venir a desmentir todo lo que supuestamente se sabe y se dice, pero en realidad no es así. Puedo elegir muchas formas de transmitir el mensaje, ¿vale? Pero una vez elija una, debería ceñirme a esa forma a lo largo de toda la presentación. Y luego la coherencia. Si elegimos un formato, nos tendremos que ceñir al mismo. Y cuando digo formato, me refiero a un formato para el soporte audiovisual, a un formato para mandar los mensajes que tenemos que colgar en ese soporte audiovisual y a un formato para comunicarnos con el público. O sea, el formato es todo. La coherencia tiene que seguir a todo el formato, a todas las partes del formato.
Entonces, en el caso de Decobi, por ejemplo, vamos a decidir adoptar un tono crítico y de concienciación social de todas las desigualdades y desequilibrios, tanto sociales como ecológicos, que se producen en el sector de las camisetas. Y lo que vamos a hacer es preguntar al público para introducirle todos esos asuntos clave. ¿Quiere decir esto que es la mejor manera de hacerlo? No, esto es una forma de hacerlo. Vosotros y vosotras tenéis que elegir vuestra manera para sacar adelante la presentación. Esto es precisamente donde alguien que tenga más capacidad oratoria pues va a destacar, porque tendrá más experiencia a la hora de guiar al público hacia esa conclusión. Porque lo que estáis haciendo en definitiva es montar un guión, montar un teatrillo, repito. Vale, vamos a ver entonces, vamos a resumir un poco qué pasa con el tema de COVID, ¿no? El asunto clave 1, hemos hecho una industria de gran complejidad. Asunto clave 2, la radiografía de la industria. Asunto clave 3, 5 ejemplos de las consecuencias del consumismo, que eran aquellas 5 camisetas. Asunto clave 4, la huella hídrica y lo que hay detrás de tus camisetas. Ya en sí los titulares, porque estos son titulares muy breves, son de gran impacto. Pero además vamos a plantearle al público una pregunta que le haga pensar no solo que ese titular es importante, sino que le haga reflexionar ya de entrada sobre todo lo que no se ha planteado nunca de lo que puede haber detrás de ese titular. Que en el caso del asunto clave 1 puede ser quién cose nuestras camisetas. El asunto clave 2, dónde se fabrica lo que compramos en la tienda de la esquina. El asunto clave 3, ¿cuántas camisetas necesitamos? Porque estamos hablando de consecuencias del consumismo. Y el asunto clave 4, ¿somos conscientes de lo que una camiseta le hace al medio ambiente? Hablando de la huella hídrica. Estas 4 preguntas que acompañan a los asuntos clave deberían servir, primero, para reforzar la postura de Covey a nivel argumentativo. Pero es que además deberían servir, lo que os he dicho, para que el público se planteara de un tema que yo le puedo decir a alguien, es que la industria de las camisetas es de una gran complejidad. Dirá, sí, evidente. Pero cuando yo le digo, ¿sabes quién cose tus camisetas? Ya le estoy haciéndole que se implique en esa presentación que voy a hacer, ¿no? Le estoy haciendo que de forma indirecta le pique la curiosidad y diga, ostras, pues nunca me lo he planteado. Mira, pues es interesante lo que me van a contar hoy aquí, ¿vale? Y luego, evidentemente, todo esto nos llevará a una conclusión, que será donde definitivamente haya más material argumentativo. Bueno, vamos a ver cómo recuperamos los asuntos clave de forma resumida. Veníamos a definir los puntos clave. Entonces tendremos que recuperar la información de los objetivos secundarios, las acciones, las tareas y los documentos generados. Hay que analizar la estructura de la memoria del proyecto. Si os recordáis aquellas secciones que hablábamos en el segundo vídeo, veremos cuáles son las acciones de cada sección, veremos qué material hemos generado y veremos cuál es el texto de cada sección. De aquí ya tendríamos que ser capaces de establecer unos puntos clave y construir un discurso. Construir un discurso no es más que hacer ese resumen de en qué orden vamos a presentar los asuntos clave, que casi con seguridad va a ser el mismo que en el que aparezcan en la memoria. Vale, entonces lo siguiente que nos tenemos que preguntar es ¿cómo contamos ese discurso? Se supone que ya hemos definido los asuntos clave, se supone que hemos elegido un formato, el tono en el que nos queremos dirigir al tribunal, al público, y ahora tenemos que elaborar un guión para desarrollar esa presentación. Vale, entonces, refrescamos la memoria, aunque no hace tantas diapositivas. Una presentación tiene que incluir presentarse a uno mismo delante del tribunal, centrar el tema y la atención del público, justificar el proyecto y su origen, que sería un poco toda esta primera parte, sería lo que podríamos llamar la introducción, explicar los puntos clave a través de un discurso que los interrelacione, ahora ya hemos visto lo que es, esto sería el cuerpo del proyecto, y despedirse con una conclusión y agradeciendo la atención recibida. Esto sería más o menos. Creo que ahora lo tenemos un poco más claro. Vale, entonces, una cosa a la que siempre hay que responder son las preguntas clave. Ahora que hemos hablado de los asuntos clave y del discurso, tendríamos que estar ya preparados para guiar a través de una serie de preguntas muy claras al público. Que estas preguntas no hace falta ponerlas en la presentación, pero sí hace falta que las tengamos en cuenta a la hora de elaborar el texto y de decidir el orden en el que vamos presentando las cosas. Y las preguntas, si hemos dicho que una presentación era como dar una noticia en el periódico sobre ese tema, pues, por ejemplo, como guía podemos tomar las 7 preguntas clásicas que se hace el periodismo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuánto ha durado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y quién ha hecho todo esto? ¿Vale? El orden en el que las hagáis da igual.
Como si no son estas 7 preguntas. La cuestión es que tenéis que hacer preguntas a las que vamos a ir respondiendo facilita mucho el discurso y te permite, como presentador, ponerte en la piel del que te escucha. Entonces, para elaborar un guión de proyecto, hemos dicho que estas eran las partes que tenía que tener una presentación, ¿no? Vale, y esto más o menos responde a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Quién es el autor? Presentarse al tribunal porque no tienen por qué conoceros. Acotar el tema es que el público no sabe de qué va la fiesta. Tenéis que guiarlo. Aunque os hayan leído la memoria, incluso aunque sean expertos en la materia, no tienen por qué recordar que el quinto que presentaba ese día iba a hablar yo qué sé, de la huella hídrica de las camisetas. ¿Para qué? Esto sería... vuestros proyectos pueden ser muy interesantes, de hecho muchos de ellos lo son, pero no penséis que eso es evidente. Tenéis que convencernos de que esos proyectos son interesantes, de que os merecéis que os escuchemos, en definitiva. Luego el discurso ya diría más o menos el dónde, cómo, cuándo y cuánto, que en definitiva respondería pues a un presupuesto, un cronograma, a una ejecución, ¿no? Y sobre todo a el dónde es más o menos centrarnos, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, todo esto os llevaría a plantearos estas preguntas, os llevaría a hacer un buen resumen, ¿vale? De cómo transmitir el proyecto pensando en que quien os escuche no tiene por qué saber nada de vuestro proyecto. Y la conclusión, en definitiva, sería el porqué. Es importante reforzar la idea principal del proyecto antes de despedirse. Es una manera muy clásica de presentar, pero es una manera que funciona muy bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos recursos, para elaborar un discurso coherente, ¿vale? Ya hemos hablado antes del tono. Entonces, elijamos un tono, ¿vale? Entonces, hay que dirigirse al público de forma directa y adecuada al tono, adecuar el tono al tipo de persona que nos escucha. Si nos está escuchando un público que no tiene mucha idea de huella hídrica, yo no puedo ir y hablar con un montón de tecnicismos porque no me van a entender. Sin embargo, si me está escuchando un público de catedráticos universitarios, lo que no puedo es ir y hablar como si hablara con niños de 5 años. Estas cosas parecen obvias, pero muchas veces cuesta comprender que los miembros del tribunal o el público no es tu amigo. El público está ahí para juzgarte de forma crítica cuando haces una presentación. Vale, haz preguntas. Ya hemos dicho que la manera más obvia, más fácil, igual es muy manido porque está muy repetido, pero hacer preguntas es la mejor manera para que, sin tener grandes habilidades discursivas o de oratoria, podamos ir introduciendo una presentación y guiando al público y centrando su atención en lo que importa en cada diapositiva que pongamos, ¿vale? Entonces, además, ya hemos dicho que hace que el público empatice con el problema o con la cuestión que le estamos planteando, capta la atención y efectivamente ayuda a mantener la atención de ese público. Vale, utiliza infografías y planos. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Una frase hecha que hemos oído todos y todas 1.000.000 de veces. Bueno, pues es verdad. Una imagen bien puesta vale mucho más que 1000 palabras. Y no solo eso, sino que os va a guiar a vosotros mismos a la hora de ir presentando. Porque muchas veces puede que no recordemos lo que queríamos decir en una diapositiva, pero al ver la imagen que hemos puesto seguro que salimos de toda duda. Vale, y luego, nadie quiere leer párrafos de texto en una presentación. ¿Vale? Esto es importante. Se espera que la presentación la hagáis en un formato audiovisual, tipo PowerPoint. Y en PowerPoint nadie quiere leer un párrafo enorme pensando que no va a tener tiempo antes de que paséis a la siguiente diapositiva. Así que el texto tiene que estar resumido. El párrafo enorme lo contáis vosotros, de viva voz, pero no lo ponéis en el PowerPoint. A nadie le interesa leer eso en el PowerPoint, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace buscando siempre un mensaje que resuma el texto que vosotros vais a contar y que genere el impacto de resumir eso y dejar claro el mensaje. Y esto se llama claim. Luego vamos a ver un poco mejor cómo es. Vale, guiad al público. ¿Vale? Antes de empezar, hay que hacer un resumen para centrar la atención, que es lo que llamábamos acotar el tema. En menos de un minuto, el objetivo es que en menos de un minuto vuestro público entienda de qué va a oír hablar durante los siguientes 15, ¿vale? Este tipo de discurso se le llama elevator pitch. Luego vamos a ver un poco mejor cómo se utiliza. Vale, elegid un formato. No se puede presentar de un documento como la memoria de proyecto, o sea, no quiero ver presentaciones en un PDF,
cogiendo la memoria de proyecto y pasando páginas para arriba y para abajo. Hay que utilizar un soporte audiovisual de un programa específico como puede ser PowerPoint, no similar. No estoy haciéndole propaganda a Microsoft, me da igual el que cojáis, pero tiene que ser seguramente una presentación con diapositivas. Ahora, hay 1000 programas, 1000 opciones, ¿vale? Y, evidentemente, cambiar ese formato implica adaptar el contenido. No me vale copiar y pegar las cosas de la memoria y meterlo sin más en el PowerPoint. Os las trabajáis y trabajáis todo esto que hemos dicho. El discurso, el guión, la argumentación, los claims, en el orden que voy a presentar las cosas, ¿vale? Y luego, explotar los recursos del formato. Un PowerPoint se puede animar, pueden ir apareciendo los textos en un orden concreto, puedes meter música, puedes meter audio, puedes meter transiciones, puedes meter efectos, se pueden meter un montón de cosas, ¿vale? Y a todo esto recordad también que si habéis elegido un tono técnico, pues no me podéis poner una presentación de PowerPoint que va pasando de diapositiva en diapositiva con una animación de fuegos artificiales, porque no pega una cosa con la otra. Sed consecuentes con el tono que hemos elegido y que el formato y el tono vayan más o menos a la par. Vale, vamos a hablar ahora de los dos asuntos que han quedado un poco pendientes cuando hemos repasado los recursos que había para elaborar una presentación, que han sido el claim y el elevator pitch. Vale, el claim es una frase pegadiza. El claim se confunde mucho con el eslogan, pero la diferencia radica en que el eslogan defiende una marca, que por ejemplo, si hiciéramos un eslogan sobre vosotros mismos sería, pues, lo guay que soy yo como alumno, y sin embargo el claim tiene que estar centrado en un tema, ¿vale? O en las excelencias o cualidades de un tema, de un producto. Como podéis ver, todo este lenguaje es como muy publicitario, pero la realidad es que cuando se hace una presentación lo que se está haciendo es vender el proyecto. Entonces ya tiene sentido que nos centremos un poco en el ámbito publicitario para ejemplificar lo que sería un mensaje de impacto. ¿Vale? Entonces el claim tiene que ser muy breve y tiene que generar gran impacto, ¿vale? Y sobre todo tiene que centrarse en lo que está bien en vuestro proyecto, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos un claim. Vale, el claim se utiliza para modalizar el discurso. Modalizar quiere decir dar la opinión, dar subjetividad. Aquí está el material argumentativo que hablábamos. Es un mensaje subjetivo, ¿vale? Y que permite introducir argumentos. Hay que ponerlo porque el claim tiene que guiar al público hacia la postura que estamos manteniendo dentro de esa argumentación. Un claim no pretende contar la verdad, tampoco pretende mentir a nadie. Pero lo que queremos conseguir es que el público se ponga de nuestra parte, se implique en nuestro mensaje. Y un claim tiene que ser fácil de recordar y de memorizar. Vamos a ver en el caso de Kobe, ¿qué es un claim? Bueno, y un claim, claim en inglés es gritar, ¿vale? Entonces aquí hemos puesto este altavoz por esa razón. Una camiseta, un río. Decíamos que el público, si yo quiero introducir el tema de la huella hídrica, del consumo que hay y de lo inconscientes que somos a la hora de comprar tantas camisetas que muchas veces dejamos en el armario o usamos un par de veces, en vez de decirle a alguien, oye, perdona, es que la camiseta que te estás comprando tiene una huella hídrica, ¿sabes de cuánto tendrá? No, se lo resumo y le digo, una camiseta, un río. Y ya de entrada alguien me va a querer escuchar seguro con esta frase. Ponte las camisetas que compras. Vale, este no es el mejor claim de la historia, pero serviría. Tu camiseta, mi vaso de agua. Una vez más, estamos apelando a hacer entender al público que ese consumo de agua que lleva la camiseta que se compra le puede estar dejando sin agua a alguien, por ejemplo. Este es un claim que le va a tocar un poco la fibra sensible, ¿no? Y más algodón es menos agua. Este, por ejemplo, es un claim que iría centrado en la gente que dice, no, es que yo me compro las camisetas de algodón y eso ya lo soluciona el problema. Pues no, porque resulta que una camiseta de algodón tiene una huella hídrica superior a una camiseta sintética, por ejemplo. Entonces, como veis, también tenemos que pensar en a quién va dirigido el claim. Este de más algodón, menos agua, iría dirigido a gente que cree que por comprar algodón es más sostenible. Como podríamos hablar de la alimentación ecológica y dirigirnos a gente que cree que porque compra alimentación ecológica, su huella ecológica es menor, por ejemplo, ¿vale? Bien, y ahora vamos a ver lo que es el elevator pitch. El elevator pitch o elevator speech, ¿vale? Es un discurso de presentación express. Esto, además de que os va a venir muy bien para el proyecto, os va a venir muy bien para todas las entrevistas laborales que hagáis en vuestra vida, ¿vale? Porque si en menos de un minuto o 45 segundos no habéis captado la atención del público, ya no tenéis nada que hacer con la presentación, ¿vale? Planteároslo así. Se llama elevator pitch porque es un discurso que tiene que durar eso, entre 45 segundos y un minuto, y un poco el símil que se hace es que eso es un viaje de ascensor, ¿vale? De ahí el nombre. Entonces tú en un viaje de ascensor tienes que convencer a la gente de que te escuche.
¿vale? Entonces, ¿cómo convencemos a alguien en un minuto de que nos escuche durante 15? Vale, el elevator pitch tiene que ser un resumen. Que lo fundamental es justificar tu postura y captar la atención del público. Tienen que saber quién eres, a qué has venido y por qué tienen que escucharte. Siempre pretende apelar a lo subjetivo y buscar la empatía del público. Tiene que resumir casi todo lo que vas a pretender contar de forma más extensa, pero sin contar el final de nada, porque se trata de incentivar la curiosidad. Entonces vamos a ver cómo es el elevator pitch de Covey. Sin elevator pitch, es decir, sin centrarnos en todo esto, a lo mejor Covey llega y nos presenta su proyecto de esta manera. Hola, soy Covey y voy a hablaros del consumo de agua para elaborar una camiseta. Mi presentación resume los principales factores que influyen en los procesos de fabricación de las camisetas y cómo el alcance del consumo de agua en los mismos es inimaginable. Además, es una industria que contribuye a que en el tercer mundo haya peores condiciones laborales. Vamos a ver, si nos centramos un poco en las características del elevator pitch, cómo podemos mejorar esta presentación inicial de Covey. Y a mí se me ha ocurrido ponerlo así. Hola, soy Covey y vengo a explicaros por qué vuestras camisetas están dejando sin agua a medio planeta. Más algodón significa menos agua, así que no penséis, los que compráis ropa biopija, que hace menos daño al planeta. Además, quiero que sepáis las consecuencias que tiene en el resto de la población del planeta y veáis la cara que tiene el sastre que cose vuestra ropa. Bueno, pues no sé vosotros, pero a mí me parece que es mucho más interesante escuchar a este segundo Covey que al primero. Y esto sería un poco resumidamente lo que es un elevator pitch. Vale, vamos a acabar con el resumen de la elaboración del guión. Veníamos de los asuntos claves. Nos teníamos que hacer las preguntas clave, que de forma orientativa pueden ser estas: qué, cuánto, quién, cómo, para qué, cuándo, dónde y por qué, pero que pueden ser otras. Esta es una guía que os estamos aportando nosotros y que viene a centrarse un poco en presentar el proyecto como una noticia. Formato de la presentación: elegir un tono, elegir una plantilla, y aquí me estoy refiriendo a que si vais a hacerlo con PowerPoint, os descarguéis una plantilla de internet, que hay 1000 y son gratuitas, ¿vale? O, si ya tenéis más habilidad, os hagáis una vosotros mismos. Y, aparte de esto, recuperar todo el material audiovisual que ya hemos generado, que es que ese trabajo ya lo hemos hecho. Se trata de cambiarle el formato. Y luego introducir la argumentación a lo largo de toda la presentación, con claims y con el elevator pitch, por ejemplo. Son algunas herramientas, hay 1000 maneras más. No quiere decir que tengáis que seguir estos esquemas al pie de la letra, ¿vale? Y ya de aquí estaríais en teoría más o menos listos o más o menos orientados para hacer vuestra presentación. Bueno, pues hasta aquí la presentación, y ahora a preparar todo el mundo su exposición del proyecto.